El saneamiento ambiental es una importante función de la salud pública cuyo propósito es controlar, disminuir o eliminar los riesgos derivados de ciertas condiciones especiales del ambiente físico, social, que pueden afectar la salud. Este incluye diversas acciones tendientes a vigilar la calidad del agua, de los alimentos y la correcta eliminación de los desechos, o sea, lo que es el saneamiento básico. A promover medidas para el control de la contaminación del agua, del suelo y de la fauna transmisora. Además, a contrarrestar algunos aspectos que representan un riesgo importante para la salud, especialmente en las grandes ciudades, como lo es la contaminación del aire o polución atmosférica, el importante aumento en el empleo de las radiaciones y el ruido. Esto es a lo que se le conoce como salud ambiental. A continuación explicaremos cómo debemos mantener un ambiente saludable para no afectar nuestra salud. Sabemos que el agua es un elemento indispensable para la vida. Sus usos son muy numerosos. Por ejemplo, en el hogar la utilizamos como bebida, para la preparación de alimentos, el aseo de la casa, de utensilios y también para la higiene personal. En la industria se utiliza para la producción de energía eléctrica, el trabajo de las máquinas y la elaboración de productos diversos. En la agricultura para el riego de los sembradíos, en los servicios públicos para el aprovisionamiento de las poblaciones, el aseo de las calles y la eliminación de las excretas. Sirve asimismo para la recreación como lo es la natación, la pesca, el veleo, el esquí acuático, etc. Se ha calculado que en promedio los requerimientos de agua por individuo están entre 100 y 400 litros diarios. Siendo el agua un elemento indispensable para la vida, la pérdida de sus características puede ser perjudicial para la salud. Y es que la contaminación del agua puede ser a través de diversos mecanismos. Por ejemplo, la contaminación bacteriana o parasitaria es la que principalmente debe prevenirse para evitar enfermedades en las que este elemento representa un factor importante. Se pueden adquirir enfermedades como cólera, disentería, tifoidea, etc. Sin embargo, ciertos virus también pueden contaminar el agua. Por ejemplo, los enterovirus, en especial los poliomielíticos, los coxsackievirus y ecnovirus, los adenovirus y el virus de la hepatitis infecciosa pueden encontrarse en el agua contaminada. También podemos encontrar parásitos como son Entamoeba histolítica, el Necator americanus, que es el productor del Ankylostomiasis. También el agua se ve contaminada por desechos industriales como son nitratos, el arsénico, plomo, etc. Hay enfermedades que son causadas también por insectos vectores relacionados con el agua. Por ejemplo, se pueden producir enfermedades como el paludismo, la fiebre amarilla, la oncocercosis y la tripanosomiasis. Hablemos ahora del tratamiento del agua. En los grandes sistemas de abastecimiento de agua para grupos humanos numerosos, se emplean diversos procedimientos que dan al agua sus características físico-químicas y bacteriológicas de potabilidad que la hacen consumible para el humano. Entre estos procedimientos encontramos la sedimentación. Previa a otros tratamientos de purificación, esta facilita la aireación del agua y disminuye así su turbiedad. Esta debe ir seguida de la filtración, que se lleva a cabo en filtros de arena accionados de manera lenta o rápida. En este último caso se requiere la coagulación previa de los contenidos sólidos del agua, que se consigue agregando sulfato de aluminio. Sin embargo, existen otros procedimientos de purificación del agua, como lo es ablandamiento con cal sodada para aguas duras, eliminación de algas con sulfato de cobre, entre otros. Pero el procedimiento definitivo para eliminar la contaminación bacteriana es la cloración. Para esto se utiliza hipoclorito de sodio o hipoclorito de calcio, cuyo único inconveniente es el sabor poco agradable que da el agua si la cantidad agregada es superior a la requerida, que es de 0.05 a 0.5 partes por millón. En las grandes ciudades, la recolección de la basura se hace a través de vehículos especiales que la recogen de depósitos, ya sean pequeños o grandes, y la transportan a sitios especiales. La disposición final de esta puede ser en rellenos sanitarios, es decir, depositan la basura en terrenos bajos y las cubren con tierra. También pueden enterrar la basura, es decir,
cavan huecos grandes y ahí depositan la basura y la cubren con 30 centímetros de espesor de tierra. En algunas partes se usa la incineración de la basura en grandes hornos o también pueden ser transformadas por productos químicos que luego la utilizarán como abono. Hablemos ahora del control de insectos y roedores. Los insectos causan molestias al ser humano y los roedores ocasionan grandes pérdidas económicas al consumir y sobre todo contaminar alimentos almacenados destinados al consumo humano. Algunos insectos producen directamente trastornos y enfermedades. Estas enfermedades transmitidas por los insectos o roedores constituyen un serio problema de salud pública. En el caso de la fiebre amarilla es transmitida por los mosquitos Aedes y Haemococcus que transmiten el virus de dicha enfermedad. El paludismo ocasionado por la picadura de mosquitos Anopheles que transmiten los parásitos del género Plasmodium. El dengue por transmisión del virus respectivo por mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus. La filariasis que es transmitida por picadura de muchas especies de mosquitos. La leishmaniasis por picadura de mosquitos acenarios o insectos Phlebotomus. La enfermedad de Chagas o tripanosomiasis es transmitida por triatomas que infectan al ser humano con Trypanosoma cruzi. Otras enfermedades como el tifo, producida por Rickettsia por picadura de piojo y la peste por la pulga de roedores. Muchas de las enfermedades mencionadas anteriormente son particularmente de los trópicos, pero se presentan también en otras zonas cuando las condiciones de saneamiento son muy deficientes, por ejemplo, viviendas insalubres, cúmulos de desechos animales, aguas estancadas, canales descubiertos de aguas residuales, entre otras. Es indispensable tener medidas de control para prevenir estas posibles enfermedades, como por ejemplo, usar insecticidas y veneno, limpiar los sitios donde se almacenan alimentos para evitar la aparición de roedores. En el caso de los mosquitos, hacer la desecación de pantanos y otros depósitos de agua, uso de larvicidas y colocar rejillas de alambre en puertas, ventanas y también mosquiteros en las camas. Las enfermedades estomacales en los seres humanos, su principal causa son la contaminación de los alimentos, y es que este punto tiene diversos mecanismos de contaminación. Pueden verse afectadas durante la producción, la elaboración, el almacenamiento, el transporte, la distribución, manejo y preparación para el consumo. Generalmente es debida al manejo de los alimentos por personas que sean enfermas o que sean portadoras de virus, bacterias o parásitos. También por carencia de hábitos elementales de higiene. Los alimentos también, además de ser contaminados por bacterias, pueden ser también contaminados por parásitos, por contaminaciones químicas de ciertos metales como el plomo, en bebidas alcohólicas destiladas ilegalmente, arsénico, en crustáceos y mariscos, mercurio que se acumula en ciertos pescados y estaño en los alimentos enlatados. Algunas sustancias tóxicas naturales como lo son las micotoxinas que afectan las cosechas y las aflatoxinas que según algunos autores aumentan la incidencia de cáncer hepático. Las medidas generales para evitar la contaminación de los alimentos son variables según el alimento que se trata. Por ejemplo, en el caso de la leche, es importante que se vigile la salud del ganado, la salud de los ordeñadores, así como sus hábitos de higiene personal deben ser considerados. Igualmente hay que vigilar las condiciones sanitarias y las de limpieza del sitio de donde se ordeña. Es importante también consumir solamente leche que se haya pasado por pasteurización y ultrapasteurización. Y en casa es importante que se conserve en refrigeración o en caso hervirse. En cuanto a la carne, la inspección debe ser cuidadosa en el momento de la matanza, las condiciones sanitarias de los rastros, la forma en que se transporta, distribuye y conserva, así como especialmente el estado de salud de todos los que intervienen en su manipulación y tratamiento, son aspectos que no se pueden descuidar en el saneamiento de este alimento y es indispensable mantener una buena monitorización. En cuanto a los vegetales, es conveniente consumirlas cocidas y si no, se deben de lavar cuidadosamente y desinfectarlas con un cloro. Puede sonar raro que la contaminación ambiental sea un problema para el sistema de salud.
Sin embargo, es importante recalcar que la contaminación ambiental es un factor muy importante para la aparición de diversas enfermedades en el ser humano. Un ejemplo de contaminación puede ser la contaminación atmosférica, que esta es producida ya sea por actividades humanas, pero también por fenómenos naturales como son erupciones volcánicas, incendios, etc. Esta contaminación es la alteración de la calidad del aire a consecuencia de la emisión a la atmósfera de gases. Los contaminantes que podemos encontrar en la atmósfera son químicos o biológicos. Los químicos se producen como resultado de procesos de combustión, por ejemplo, de las grandes empresas que se dedican a la maquilación. También los biológicos, que son los pólenes o microorganismos que, si bien no se consideran contaminantes del aire, pero ocasionan molestias y trastornos de la salud de las personas.